Bienvenidos a los espacios cósmicos de la Oveja Eléctrica, en donde hoy hablaremos de cómo podemos traducir los conceptos de la ciencia en lenguas indígenas y de cómo podemos adentrarnos en las cosmovisiones y conocimientos que están detrás de esas lenguas. Se trata de un viaje de ida y vuelta. Por un lado, en las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, no existen vocablos para hablar de lo invisible en la ciencia y decir, por ejemplo, átomo, radiación o campo electromagnético. Pero por otro lado, en el español carecemos de palabras como las que tiene el náhuatl para nombrar las conexiones invisibles de afecto que aparecen en las relaciones interpersonales. De ello, hablaremos con dos destacados científicos, con Ana María Cheto, investigadora titular de física, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y presidenta de la Sociedad Mexicana de Física, y con Darío Núñez, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, especializado en física teórica y relatividad general. El reto es cómo abrirnos al conocimiento que aportan nuestras distintas culturas. Pues me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio de la Oveja Eléctrica a la doctora Ana María Cheto y al doctor Darío Núñez para hablar de un tema interesantísimo. ¿Cómo podemos traducir los conceptos de la ciencia en nuestras lenguas indígenas? Y para ello, primeramente quisiera mostrarles un video de nuestro querido Mardonio Carballo, un poeta de raíz indígena, de raíz doble, de doble raíz, que nos va a explicar precisamente cómo se plantea el concepto de la ciencia en el náhuatl. ¿Cómo se plantea la palabra ciencia? Sí, yo lo traduciría como tlalnamiquilistli, que es como es el que piensa, es como quien profundiza en la reflexión, es quien usa su mente para llegar a un conocimiento, ¿no? Llevado a una situación sustantiva de crear o de hacer. Y bien, esto nos da la entrada precisamente para reflexionar sobre esta tarea tan interesante, tan importante en nuestro país, de traducir conceptos de ciencia a otras cosmovisiones que están embebidas en otras lenguas. Tenemos pues 68 lenguas indígenas y más de 364 dialectos o versiones, variantes. ¿No? Variantes. Entonces, bueno, pues hablemos de ese trabajo de traducir la ciencia a lengua indígena, querida Ana María. Me encanta, Pepe, que hayamos comenzado este programa con esa preciosa descripción de lo que es la ciencia, porque eso nos hace ver que hay ciencia en todos lados, porque hay gente pensante en todos lados. Los que somos afortunados de tener una formación científica, hemos tenido el privilegio de profundizar y eso nos ha permitido llegar a conocer quizá otros fenómenos, otras capas de la naturaleza, de los fenómenos que nos rodean, y poder transmitir eso para nosotros es a la vez un gusto y una responsabilidad. Entonces, pues nos hemos propuesto justamente hacer esto, entrar en contacto con las personas que usan otras lenguas para poder compartir con ellas lo que nosotros hemos aprendido y que es producto de siglos, pues, de desarrollo científico, ¿no? Y compartir significa al mismo tiempo aprender de las otras personas. De la otra cosmovisión. Claro que sí, porque cada cultura lleva su cosmovisión. Y cuando entra uno en contacto con culturas que están manejando diferentes lenguas nativas, diferentes lenguas primordiales, primigenias, pues uno se enriquece también, porque se da cuenta que hay otras formas de ver la naturaleza. Hablemos pues de los retos que implica esta traducción de ambos mundos, porque es de ida y vuelta esto. Sí. Una de las labores principales de la Sociedad Mexicana de Física es el comunicar a la ciencia, al público en general,
y ver que tenemos muchísimos compatriotas que no tienen al español como una lengua materna. Entonces, cómo comunicarnos, cómo hablar de esta ciencia, cómo compartir, como mencionas, estas cosmovisiones, ha sido muy interesante porque resulta que es un problemón. Ha habido un desinterés básicamente desde la conquista hasta la fecha de hablar de ciencia en las lenguas nacionales. Y nos encontramos que pues se ha perdido o nunca existió conceptos como energía, radiación, potencia, fuerza. No están porque es curioso como en el Renacimiento que surgen estos conceptos y las sociedades occidentales dominantes los fuimos asimilando, nunca se intentó compartir con el resto de la comunidad no hablante de estas lenguas. Entonces ha sido muy bonito, muy interesante, es un gran reto y mi punto de vista es que primero tenemos que tratar de establecer un terreno común para ya poder compartir las cosmovisiones que sí están, pero hay que darle la base primero de qué vamos a hablar. Me llamó mucho la atención primero, hasta decir sol. Sol. Sol mismo era difícil traducirlo porque se dice señor sol. Para empezar, no hay que ser igualados. Entonces, respeto a la naturaleza. Sí. Se trata de establecer los escenarios y temas de conocimiento en los que tenemos que profundizar para luego tratar de entender y traducir el mundo del otro sin prejuicios. Seguiremos conversando sobre este tema en el que se ponen en juego nuestras distintas cosmovisiones. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, es un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Un gusto como siempre, Pepe. Oye, fíjate que uno de los ejercicios más interesantes es la pregunta, ¿qué hubiera pasado si? En la novela es, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera vivido en la piel de otra persona? Pero en la ciencia se puede hacer también ese ejercicio, ¿qué hubiera pasado si, a través de modelos matemáticos que nos podrían explicar ciertos comportamientos biológicos en la naturaleza? Sí, justamente hoy les quiero platicar cómo la biología y las matemáticas trabajan en conjunto para entender el desarrollo de enfermedades, la regeneración y la morfogénesis, entre otros temas, así como la búsqueda de soluciones. En biología existe un área que se llama biología de sistemas. Como su nombre lo dice, aquí se ve el problema biológico como un sistema complejo en el que muchas partes interactúan entre sí. Por eso, este proyecto reúne a expertos de diferentes áreas, desde matemáticos puros y aplicados hasta computólogos y biólogos, para hacer experimentos numéricos y simulaciones en computadoras. Así, obtienen información que les ayudará a determinar si la simulación se puede experimentar en un sistema biológico real. Por ejemplo, sería la morfogénesis, que es el proceso biológico que hace que un organismo desarrolle su forma. Todo esto a través de métodos matemáticos y computacionales. Mismo caso aplica en el tema de la regeneración, pues el equipo trabaja con señales cerebrales para modelar y entender cuándo se dan problemas como la epilepsia o enfermedades neurológicas, así como investigar el desarrollo de enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión. Este proyecto, que incluye la labor de diversas instituciones y expertos, es encabezado por la doctora Yuriria Cortés del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Está hecho con el apoyo del CONACYT y sin duda es una gran contribución a la ciencia. Así es, querida Aura, porque estamos hablando de simulaciones que nos permiten ese ejercicio poderoso. ¿Qué hubiera pasado si? Y con ello resolver problemas que van desde enfermedades hasta entender mecanismos finos de funcionamiento de la naturaleza. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. En un parpadeo cósmico volvemos a La Oveja Eléctrica para seguir conversando con los investigadores Ana María Cheto y Darío Núñez sobre la importancia de traducir el conocimiento de la ciencia en lenguas indígenas, que implica una traducción de ida y vuelta entre nuestras distintas culturas.
Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina a nuestras distintas cosmovisiones, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con los científicos Ana María Cheto y con Darío Núñez sobre la traducción del conocimiento científico a las lenguas indígenas de México. La Sociedad Mexicana de Física y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas llevan a cabo este gran esfuerzo. Ello implica abrirnos a otras formas de entender el mundo, en donde podemos aprender mutuamente de lo mejor de la cultura científica y de lo mejor de nuestras culturas ancestrales. Y Darío, hablemos entonces también de esas cosmovisiones que están del lado de la cultura indígena, que también nos iluminan conceptos a nosotros, porque como dijimos, es un viaje de ida y vuelta. ¿Con qué te has encontrado, qué te ha sorprendido tú como físico al descubrir una cosmovisión que de repente dices, esto está muy interesante, por ejemplo, para pensar el mundo de la lógica que ocurre en el nivel cuántico de la naturaleza, en donde a lo mejor hay ciertas lenguas que están más abiertas a la paradoja de lo que tenemos nosotros? Sí hemos empezado a ver, aunque no lo hemos profundizado, el concepto de dualidad parece que está muy presente en muchísimas comunidades, pero lo que sí nos hemos ido viendo, y las reflexiones que yo he tenido, es que en el conocimiento de las comunidades hay una gran importancia a la ética, al valor social del conocimiento, al uso que lo vas a dar para ayudar a tu comunidad, cosa de la cual carecemos totalmente en la ciencia occidental. La ciencia occidental es objetiva, no tiene ética en ese sentido, no tiene un punto de vista de esto para qué es bueno o malo a mi sociedad. Esa búsqueda del conocimiento que tiene la ciencia occidental, a ética llamaría yo, es muy distinta del conocimiento que tienen las culturas nacionales, de tratar de con ello inculcar, explicar. Y ahí creo que podemos aprender muchísimo por parte de ellas. En términos de lo que mencionas de las cosmovisiones, pues nos platicaba Luis Flores, un hablante de TENEC, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con quien estamos colaborando muchísimo, cómo ellos tienen la idea de que son 5 vientos, 5 señores de los vientos los que te dan o no el viento, dependiendo de qué tanto se portó bien o mal la comunidad con la tierra. Eso está muy bonito, y eso se podría tratar de poner de una manera formal y bien, de cómo estamos afectando a la naturaleza y cómo estos 5 vientos nos están castigando. Ese es el cambio climático. Es un punto muy, muy importante, sí, y muy relevante, muy actual, ¿no? Porque en general nuestras comunidades indígenas tienen una relación mucho más orgánica y simbiótica con la naturaleza que nosotros. Es un hecho. Visiones que a veces no entendemos para nada, ¿no? Y que la malentendemos, lo ¿verdad? Que es peor exactamente, todavía, que es lo peor, ¿no? Lo peor, sí. Y yo he visto digamos, con cierta pena cómo, sobre todo en las últimas décadas, la relación de los científicos con la naturaleza y en general en el mundo occidental se va volviendo cada vez más utilitaria. O sea, sí hay una ética, pero a mi manera de ver es una ética equivocada. Y creo que hay mucho que se puede rescatar de las comunidades que tienen esta relación mucho más cercana, más de sustentabilidad, para usar un término actual, ¿no?, con la naturaleza que nosotros. Y en un momento tan crítico como por el que estamos pasando, creo que ya no es cuestión de gusto o de bondad, ¿no?, o de generosidad. Yo creo que es una necesidad ya. El entender esta relación profunda que tenemos con la naturaleza. Sí. A la que se abren precisamente también los paradigmas más avanzados de la ciencia occidental, ¿no? Cuando estamos hablando de microbioma y la relación orgánica que también tenemos con la naturaleza. Claro. Entonces podemos aprender mucho unos de otros, porque las ciencias naturales también han avanzado, no cabe duda. Se sabe mucho más acerca, por ejemplo, de cómo se comunican las plantas
y otros organismos a nivel molecular, estas cosas. Pero combinando esto con lo que saben nuestras culturas que han tenido esta relación permanente con la naturaleza, a mí me parece que podemos avanzar juntos mucho mejor. Y de eso se trata, de avanzar juntos. Así es. Sin pecar de moralina, es obvio que requerimos reflexionar sobre el sentido ético del conocimiento y de nuestra relación con la naturaleza. Es interesante que en centros como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, se están incluyendo estudios de ética debido a la gran preocupación que tienen los directivos de que algunos de sus alumnos destacados utilizaban sus estudios de matemáticas y conocimientos científicos para urdir o justificar grandes fraudes financieros que afectan a la sociedad en su conjunto. Después del corte, seguiremos conversando sobre el problema de intercambiar lo mejor de nuestros conocimientos, tanto en la cultura científica como en las culturas indígenas, sin idealizarlos, sin idealizar a la ciencia ni a los conocimientos ancestrales. Se trata de valorarlos en su justa dimensión. Mientras tanto, vamos a una sección que nos habla de cómo el conocimiento de la informática puede manipularse para hackear no tan solo las computadoras, sino nuestros cerebros, nuestros gustos y preferencias. Se acerca ya nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Micheloni. Pues querido Morsa, hoy vienes de sombrero blanco. Así es. ¿No? Son los hackers de sombreros blancos. Los buenos. Los buenos, los que ayudan a evitar el hackeo. Pero hay mucha creatividad en el hackeo, ¿no? Hablemos un poquito de ello. Sí, hay mucha creatividad. Hay todo tipo de hackeo, ¿no? Hay hackeo que se hace con fines aviesos, con ganas de molestar a los demás. Pero existen un montón de hackers que hacen cosas que son sorprendentemente buenas. Te voy a poner un ejemplo. Que te sorprendió a ti. Sí, que de repente dices, oye, qué creatividad, ¿cómo se le pudo ocurrir? Es increíble, pero va a ser porque es increíble. Tú usas el Google Maps o el Waze o alguno de esos sistemas para guiarte por la ciudad. Y te parece común. O sea, ya lo haces todos los días. Y además te das cuenta que no te cuesta ni un peso, ¿sí? Pero lo que no sabes, o a lo mejor sí lo sabes, pero ya lo has visto como algo normal, es que hay 3 satélites que tienen que saber dónde está tu localización. Y tienen que mandar de la señal de tu teléfono hasta casa del demonio, o sea, no sé cuántos miles de kilómetros, y tienen que triangularte para saber dónde estás. Y no solo eso, además tienen que hacerte un plan para llevarte al lugar donde tú quieres ir. Y tiene que generar una ruta. Y ese es un problema de la inteligencia artificial que lleva años. ¿Cómo generar la mejor ruta para ir a algún lugar? ¿No? Y el sistema además te dice, ¿quieres ir por la ruta más segura o la más rápida? Y dice uno, ¿cómo crees? ¿No? O sea, ¿cuánta información hay ahí? ¿Y cómo es posible que un dispositivo móvil se pueda conectar a los satélites, triangulan la señal, saben dónde estás precisamente y te puedes mover por la Ciudad de México, que ya es un galimatías? O sea, empezando por ahí, ya tienes un trabajo muy, muy creativo. No es trivial, no es fácil, ¿no? Y tienes un montón de problemas técnicos que quién sabe cómo los vas a resolver, ¿no? Hoy en día la creatividad en cómputo es muy importante, pero además existe gente que ha trabajado para hacer herramientas para que esa creatividad te sea fácil. ¿Y alguien puede hackear esa información? Pienso que sí. Ahí está. Habrá que ver cómo nos protegemos ahora contra esto. Como siempre, querido Morsa, un gusto estar contigo aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con los físicos Ana María Cheto y con Darío Núñez sobre el conocimiento de la ciencia en lenguas indígenas que implica una traducción de ida y vuelta en nuestras distintas culturas. Como de rayo con tintes verdes y dorados que iluminan nuestros intercambios culturales, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con los científicos Ana María Cheto y con Darío Núñez sobre los problemas de traducción de los conocimientos científicos en lenguas indígenas. La clave es entender primeramente el fenómeno de la naturaleza que se está describiendo, ya sea el ciclo natural del agua, es decir, el movimiento constante del agua en el planeta que va de la atmósfera a la superficie terrestre y regresa a la atmósfera, o el fenómeno de la radiación electromagnética invisible. ¿De qué se trata este fenómeno? En algunas lenguas indígenas existe la palabra rayo
pero no radiación. ¿Cómo abordar ese reto de comunicación? Y como hemos dicho, este viaje es de ida y vuelta. ¿Cómo entender fenómenos no visibles en las relaciones interpersonales que registran las lenguas indígenas para las que no tenemos palabras? Estamos hablando de ciencia y como tú decías, aquí hay un hermoso cuadernito que tiene que ver precisamente con cómo se traducen algunos de los conceptos de ciencia occidental. La ciencia de física que tenemos hoy en día. Darío, háblame de un ejemplo de un concepto de ciencia occidental y cómo se trata de comunicar en lenguas indígenas. Bueno, hay varios, ¿no? Pero, sí. pero uno de los que te llame la atención. Cuando estamos platicando precisamente con esto del ciclo del agua, cómo las estaciones del año son debidas a la inclinación que tiene el eje alrededor del cual rota la Tierra, el eje está inclinado. Y muchas comunidades, o en muchas lenguas, no hay palabra para inclinado. No hay palabra para decir inclinación. No, dices chueco o recargado. Y dices, no, pues no está ni chueco ni recargado, está inclinado. Entonces, te digo, no hemos todavía podido llegar a allá hablar de cosmovisiones cuando estamos todavía en la parte bien básica de... ¿Y cómo resuelven eso? Pues... ¿Cómo plantear un término que de verdad tenga que ver con la inclinación que se plantea en el mundo de la ciencia occidental? Es que esa es parte es una gran discusión, se pone, a veces se toma la palabra prestada en español y dices, pues, o simplemente pones no derecho. No derecho es una propuesta que tuvieron varias de las lenguas en las que se lo estamos traduciendo. Sí, porque tampoco tienen el concepto de vertical, ¿no? No está tan sí. definido, o sea, realmente es escandaloso esto. Sí. No podemos todavía hablar de tu cosmovisión si no tenemos todavía una base mínima de la lengua. Bueno, es que a mí me gusta mucho otra anécdota que nos ha comentado Darío de la primera fase del proyecto, de esta que dio lugar a la traducción de 6 diferentes materiales en 24, 25 lenguas diferentes, ¿no? Eso ya fue una experiencia fantástica. Y uno de los materiales tiene que ver con el sol y con las estrellas. Y en un momento dado hubo necesidad de hablar del sol como una estrella. Y eso sí fue bastante problemático. Choqueante. ¿Verdad? Choqueante, digamos. Sí. ¿Y cómo lo resolvieron? Pues ellos con mucha sorpresa decían, pero las estrellas son soles. Pues sí. Y eso es parte de ese intercambio de conocimientos sí. y saberes. Sí. Que hay que ponerlos en juego. Sí, la traductora purépecha decía, no me van a creer en mi comunidad. Sí. Pero ¿qué hace uno? Si inclusive los libros de texto gratuitos que produce la Secretaría de Educación Pública dicen, en primaria, español, lengua materna, ¿no? O sea, las lenguas maternas, la mayoría de estas lenguas maternas están hechas a un lado por el propio sistema. Y por eso es tan importante este esfuerzo que ustedes están realizando hoy en día y el poder intercambiar saberes, porque esto es fundamental, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Regresando a la descripción que hizo Mardoño de lo que es ciencia, pienso que simplemente llevar esa descripción a nuestros propios alumnos, a los estudiantes de ciencias, no estaría nada mal, ¿eh? Porque no se les está enseñando a pensar y a profundizar. Entonces yo me llevo esa lección de este programa. Ay, muchísimas gracias, querida Ana María, querido Darío. Mi corazón ríe con ustedes. Muchísimas gracias por su presencia en Oveja Eléctrica. Sí, muchas gracias. Ojalá podamos continuar con este proyecto, con el apoyo de ustedes. Claro que sí. Cuando saludamos y nos encontramos con una querida persona, en náhuatl hay una palabra que explora los átomos invisibles de la comunicación.
Mi corazón ríe contigo. Esa es la traducción de esa palabra. Es claro que las distintas lenguas pueden abrirnos mundos, tanto las lenguas de la ciencia como las de los conocimientos ancestrales. Es por eso que es tan importante que tanto en las esferas públicas como en las privadas se puedan aportar apoyos para estos esfuerzos de traducción que realizan la Sociedad Mexicana de la Física y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Aquí, en pantalla, los correos electrónicos de Ana María Cheto y Darío Núñez, a quienes agradecemos profundamente su presencia en La Oveja Eléctrica. Y bueno, nos queda claro que debemos pensar a las culturas indígenas no en un pasado romántico que vive a las márgenes de nuestra época, sino plenamente imbuidas en la ciencia y en la música de nuestros días. Y es así como llegamos a la sección de Cantos Cuánticos con nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Igualmente, mi Pepe, siempre me encanta venir a este lugar tan peculiar. Un lugar cósmico en donde precisamente tratamos de hacer traducciones entre las cosmovisiones indígenas y las cosmovisiones de la ciencia y el canto indígena, pero también con el canto de los Beatles, porque no hay que pensar en las culturas indígenas como apartadas del ritmo del tiempo que vivimos, ¿no? Rapean. No, claro, imagínate, además yo creo que los Beatles se enriquecerían mucho con los conceptos de estas lenguas ancestrales, ¿no? Imagínate, ¿por qué no hacemos un experimento? Con una letra en náhuatl que nos plantea nuestro querido Mardonio Carballo. Con un saludo al buen Mardonio va esto que dice más o menos así. 1, 2, 3. Oye, ni mitzlichlis, plentati machtoka, kena, ni mitzlichli, nignechi ni maitskis, nignechi ni maitskis, nignechi ni maitskis. Oye, ni mitzlichlis, plentati machtoka, kena, ni mitzlichli, nignechi ni maitskis, nignechi ni maitskis, nignechi ni maitskis, nignechi ni maitskis. ¡Qué bonito! I want to hold your hand en náhuatl. Qué Quiero bonito. estrechar tu mano. Muy bien, me parece muy bonito. Hay que hacer ya un disco con puras versiones en náhuatl de los Beatles. Así es, mi querido Fer. Gracias, mi Pepe. A ti. Adiós, terrícolas. Mi corazón ríe contigo. El mío también.